Bienvenidos a otro video de electrónica, programación y modelado. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son las simulaciones por los parámetros básicos y también cómo es que se escoge algún tipo de simulación a lo que es SPICE. ¿Por qué hablo sobre esto? Porque he visto en muchos casos que las personas tienen problemas al momento de querer simular un circuito. Digamos que con el esquemático no hay mucho problema, colocan los elementos, los unen y todo lo demás. Pero ¿y ahora? ¿Qué hago? Ya tengo el esquemático. ¿Qué hago con mi esquemático? ¿Qué va a hacer el simulador? ¿El simulador puede simular solito? Por supuesto que no, ¿verdad? Necesitamos ingresarle lo que son algunos parámetros, entre ellos escoger el tipo de simulación y a partir de eso ya setear lo que nosotros necesitamos para poder visualizar los resultados. Pero ahí es donde viene el problema. En muchas ocasiones siempre se hace la pregunta, ¿y qué tipo de simulación hago? Para ello es que tenemos este video para hablar precisamente sobre ese punto y sobre otros más. Entonces, para poder saber cosas como esas, yo tengo que saber qué datos espero de la simulación. Es decir, voy a simular un circuito, pero ¿qué es lo que espero de la salida? Espero ver su forma de onda, espero ver si es un filtro, cómo responde la frecuencia, es decir, me importa ver en qué frecuencia realmente está realizando el filtrado, la amplitud que tiene la señal a la salida, qué tipo para poder establecer el tipo de simulación, qué cosa voy a estar esperando al final, qué tipo de circuito es este, voy a utilizar señales AC, DC, cuál es la configuración para mi simulación. Es otra pregunta muy usual, ¿cómo configuro la simulación? Si ya escogí el tipo de simulación, pero ¿y ahora cómo la configuro? Y por último, bueno, entre las preguntas más usuales, no son las únicas, ¿qué hago con los datos obtenidos de la simulación? Ya que igual a veces, digamos, en algún momento he escuchado a más de una persona decir, bueno, ya simulé el circuito, ya obtuve la información, ¿y ahora qué hago con la información? ¿Está bueno el circuito? ¿O qué me está diciendo la simulación? Entonces, necesitamos también saber cómo interpretarlo. En este video entonces vamos a hablar sobre estos detalles y otros más, para que sirva de guía introductoria y que no tengan tanto problema al momento de estar estableciendo las simulaciones. Esta es una referencia rápida para las simulaciones, haciendo aquí lo que es la aclaración de que vamos a estar hablando específicamente de LTSPICE. Yo he colocado en el título SPICE, así en general, porque entre lo que tenemos en LTSPICE comparado con otra versión de LTSPICE, no difiere mucho. A veces la única diferencia que se tiene es en el orden de los parámetros, cómo es que se colocan. Por lo demás, la simulación de punto de operación DC funciona igual en todos los SPICE. Entonces, aquí he colocado 4 de los tipos más usados de simulación para SPICE. El primero es el punto de operación DC. El segundo es el transiente, que es una simulación con respecto al tiempo. Después está el análisis AC y el barrido DC. Para el primer punto de operación, lo que hace es verificar cuál es el punto Q del sistema. ¿Qué es eso? Es el punto, bueno, es precisamente el momento en que todo el sistema se encuentra estable. Cuando nosotros, digamos, encendemos una fuente de voltaje, el voltaje inmediatamente es un poco inestable, ¿verdad? Pero ya ha transcurrido un cierto tiempo, ya tenemos el sistema estabilizado. Entonces el punto Q lo que trata es como de verificar cuál es el comportamiento de los elementos y los parámetros que se tienen cuando estamos en el punto estable. Cuando estamos haciendo lo que es la polarización de un BJT, por ejemplo, sabemos que necesitamos obtener lo que es la polarización de C y después hacemos análisis de pequeña señal. Entonces, lo que hace el punto de operación de C es precisamente eso, obtener la polarización de los elementos. ¿Qué parámetros necesito? Ninguno. Solamente hay que decirle que quiero el punto de operación de C del sistema y se hace la simulación. Ahora, para lo que es la simulación de tipo transiente, yo necesito, digamos en algún sistema, verificar cómo es que se comporta con respecto al tiempo. Es decir, que transcurrido una cantidad de tiempo, qué sé yo, 10 milisegundos, 10 microsegundos, 100 microsegundos, observar cómo se ha comportado el sistema a lo largo de todo ese tiempo, en esa ventana de tiempo. Ahí es cuando entra la simulación de transiente, muy útil para poder observar precisamente lo que son las curvas de respuesta del sistema, como por ejemplo el caso de los amplificadores de audio. Entre los parámetros que necesito se encuentra por ejemplo el tiempo inicial, el tiempo final y el paso de tiempo. También hay otro más que vamos a mencionar cuando estemos viendo ya estos parámetros en el simulador, que es el de usar lo que son las condiciones iniciales del circuito. En el análisis AC, yo observo
cómo se comporta mi sistema cuando le estoy metiendo una señal AC que está cambiando de frecuencia. Esto es muy útil cuando estamos trabajando, por ejemplo, en el caso de filtros. También para observar cuál es el ancho de banda que poseen los amplificadores. Los parámetros que necesito son para empezar el tipo de barrido, las frecuencias de inicio y de final, el espacio entre los puntos a evaluar, es decir, entre un punto que estoy evaluando y el otro punto, digamos entre la frecuencia inicial y la frecuencia final, cuántos puntos quiero o, dependiendo del tipo de barrido, cuántos puntos hay entre cada década. Ya vamos a ver para qué se refiere eso de cada década. Y con el barrido DC, lo que hago es cambiar lo que es un valor DC. Por ejemplo, tengo una fuente DC y esa fuente DC lo voy a hacer que cambie en cada simulación. Es como hacer varias simulaciones DC de puntos de operación, pero ya especificando cuál es el paso entre cada uno de ellos. Esto es muy útil para poder hacer cosas como las curvas de respuesta que posee mi transistor cuando estoy haciendo una gráfica de la corriente de colector contra el voltaje base emisor, y también para poder observar lo que es el comportamiento de los inversores. Tengo que especificar el tipo de barrido, las fuentes que van a estar participando, el valor inicial de los parámetros y el espacio que hay entre los puntos. Vamos a irnos al simulador para poder observar esos detalles. Ok, entonces comencemos con un circuito simple. Vamos a colocar lo que es una fuente de voltaje con una resistencia por aquí y otra resistencia por acá, y vamos a hacer las conexiones. Lo que voy a hacer ahorita es una simulación de C para comenzar. Vamos a colocar valores conocidos, donde ya sabemos qué es lo que estamos esperando al final, sin necesidad de hacer mayor cantidad de cálculos. Entonces, ahorita ya tengo el esquemático y lo que voy a hacer es realizar mi simulación. Para poder especificar mi simulación, puedo dar un clic acá en configurar análisis y escojo lo que es, en este caso, el punto de operación. Si nos damos cuenta, hay varios tipos de análisis. Aquí, como mencionaba, vamos a ver 4 de los más utilizados. Y este análisis es muy útil para muchos comportamientos. Y lo que hace, o lo que va a hacer, es que va a tomar los parámetros que estoy colocando acá de mi esquemático y los va a evaluar tomando en cuenta que solo busco lo que es el comportamiento de C. Digamos que es como lo más básico, lo que hago así a mano cuando estoy empezando a estudiar electrónica. Simulo. No puedo esperar una gráfica realmente, porque lo que me va a dar son datos puntuales de los valores de corriente y voltaje que se encuentran en los elementos. Entonces me puede decir los valores de voltaje y corriente que tiene. Vamos a hacer algo, vamos a colocar lo que son etiquetas. Vamos a colocar este como voltaje de entrada y este vamos a decir que es el voltaje de salida, aunque podemos ponerle cualquier nombre, pero es para tener un poco una referencia, ¿verdad? Entonces, en el voltaje de entrada tengo 10 voltios, como tenemos aquí un divisor. Entonces este divisor de voltaje, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a partir a la mitad del voltaje porque las dos resistencias son iguales. Por lo que en el voltaje de salida espero 5 voltios. Y veo las corrientes que están circulando. Como es un circuito serie, todas las corrientes son iguales. Otro detalle más es que si yo me coloco encima de los elementos, puedo ver que en la parte de abajo, en la esquina inferior izquierda, aparecen los detalles de la fuente, de cuánto es la corriente que está suministrando y la potencia que también está otorgando al circuito. Y en la resistencia, la corriente que está pasando por él y también su disipación. En este caso vemos que la corriente tiene un signo negativo, pero es por el hecho de que cómo se ha colocado en la resistencia, ¿verdad? Si yo simplemente tomo la resistencia y le doy vuelta y lo vuelvo a simular, entonces me doy cuenta que ahora el signo de la corriente ha cambiado. Y no es que haya hecho mayor cosa de resistencia, solamente le he girado. Pero por cuestiones de orden, cuando está realizando lo que es el análisis, SPICE toma que el primer nodo es el nodo de, podríamos decir así, que solemos tomar como positivo, por el cual asumimos que está entrando la corriente a la resistencia. Ok, entonces este es el punto de operación. No necesita parámetros, simplemente digo que quiero un punto de operación y lo ejecuta. Definitivamente este análisis no es útil cuando yo quiero simular algo que tenga variaciones en el tiempo o en la frecuencia, pero para poder conocer lo que es
el punto de polarización de mi sistema, muy útil. Entonces, este sería el primer análisis, el punto de operación de C. Ahora vamos al segundo análisis. Vamos a irnos al barrido AC. Entonces, para este caso, vamos a comenzar con el transiente. Para este caso, yo voy a hacer una simulación con respecto al tiempo. Voy a utilizar este mismo circuito solo para poder observar ciertos detalles. Le vamos a decir que quiero que el tiempo termine en 10 milisegundos. No le voy a dar otros detalles, simplemente le digo eso. Puedo observar que aquí me ha deshabilitado lo he puesto como comentario. Y ahora tengo habilitado esta opción. LTSpice solamente puede hacer un tipo de simulación a la vez. Hay otras versiones de LTSpice que pueden hacer varias, pero en este caso LTSpice solamente puede hacer una. Y corre la simulación. Para este caso, como es una simulación con respecto al tiempo, entonces en cada punto de tiempo tenemos un dato. Y con eso nosotros podemos plotearlo. Yo puedo graficar voltaje de entrada, voltaje de salida. Y puedo observar que no cambia con respecto al tiempo, lo cual es lo esperado, ¿verdad? No estamos introduciendo ningún tipo de variación que vaya a suceder con respecto al tiempo. Entonces, vemos voltaje de entrada 10 voltios a lo largo del tiempo, voltaje de salida 5 voltios a lo largo del tiempo. No hay cambio. En ese sentido no tiene mayor gracia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ahora nos vamos aquí y le decimos, hey, vamos a hacer un cambio, vamos a poner un voltaje de encendido de 5, un tiempo de retrato de 0. Lo que estoy estableciendo es una fuente pulsante que va a realizar cambios con respecto al tiempo para poder visualizarlos. Vamos a apretar la barra espaciadora, un zoom out y vamos a mover esto para que no estorbe. La colocación de donde se encuentre la definición de pulso no importa, ya están amarrados. Visualmente solo es para poder ordenarlo un poco. Ok, entonces simulamos otra vez. Y ahora sí veo información que puede ser un poco más útil, ¿verdad? Cómo se dan los cambios en la entrada y lo que produce en la salida. Entonces, este tipo de simulación lo podemos ocupar en una gran cantidad de ocasiones, como cuando yo tengo un circuito y quiero saber cómo se comporta el sistema con respecto a los pulsos de reloj, o si en la entrada tenemos, por ejemplo, una señal AC, una señal senoidal, y la señal senoidal la voy a configurar para que haga algo. Vamos a poner una amplitud 10, está bueno. Frecuencia, pongámosles 1 kHz. No le pongamos retardo, ni esto, ni esto, ni esto. Y hago la simulación. Entonces puedo observar que tengo la señal de entrada, la señal de salida. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a irnos a lo que es los settings para cambiar en la forma de onda, la anchura de los trazos para que sea más fácil visualizarlos. Y también el cursor de una vez. Ok, entonces ahí puedo observar la señal senoidal de entrada, que como especificamos es una señal senoidal de 10 voltios pico. ¿Y qué podemos esperar de la salida? Una señal que sea la mitad de la amplitud de la señal de entrada. Y ahí puedo observarlo. Entonces, la simulación de transiente es una simulación donde me interesa cuál es el comportamiento del circuito con respecto al tiempo. Esto tiene que ser como la clave, ¿verdad? Si mi variable independiente de lo que me interesa ver es el tiempo, tengo que hacer la simulación de transiente. Así de simple. Necesito hacer simulación de transiente. Entonces con eso lo determinan y ya pueden configurar este tipo de simulación. Ahora, un detalle que siempre es problemático es, pero ¿y cuánto tiempo le coloco? Entonces, para poder saber el tiempo que necesitan para poder simularlo y que se vea algo útil, yo tengo que tener idea de qué tipo de señales estoy esperando. Digamos, por ejemplo, que en lugar de ponerle 10 milisegundos le hubiera puesto 1 microsegundo. Veamos qué sucede. Una línea recta. ¿Qué pasó? ¿Y mi señal senoidal desapareció? No, no desapareció. Simplemente que como el tiempo que he tomado es muy pequeño en comparación con la aparición de las señales que estoy trabajando en el circuito, entonces no veo mayor cosa. Y también puede suceder un caso inverso, ¿verdad? De que estoy colocándole demasiado tiempo.
¿Qué es esto? No distingo nada. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está mi señal senoidal? Ahí se encuentra. Lo que pasa es que como el tiempo de simulación es muy grande, entonces no lo puedo distinguir. Ahorita acabo de hacer un zoom. Por lo que yo tengo que tener una idea de cuál es la frecuencia que estoy esperando para poder establecer, bueno, de cuál es el tiempo, perdón, que yo necesito para mis señales que tengo a considerar en mi circuito. Como yo tengo una señal de 1 kHz, entonces el inverso de 1 kHz es 1 milisegundo, yo podría decir, ah, bueno, entonces le voy a colocar 2 milisegundos. Porque no me interesa ver muchas formas de onda, solo me interesa un par. Y ahí tengo un par de formas de onda, un par de ciclos. Entonces de eso depende. ¿Qué pasa, por ejemplo? Quitamos esto, vamos a colocar ahora un capacitor. Vamos a unirlo, W. Y le vamos a dar una capacitancia. Digamos que le vamos a poner 1 milifaradio. Y vamos a simular. ¿Qué es lo que voy a observar? Ah, bueno, vamos a especificar a esta, que va a ser una fuente DC, que va a tener 10 voltios. ¿Qué es lo que estaría esperando? Tendría que ver lo que es la curva de carga de mi capacitor. ¿Cuánto tiempo le doy? Para lo que son las curvas de carga de los capacitores, yo tengo que tomar en cuenta el factor de Tau, ¿verdad? Que eso, si les interesa, podemos hablar un poco más a fondo en otro video. Pero para hacer corta la cuestión, simplemente multiplico el valor de R1 por segundo y lo multiplico por 5. Que en este caso sería 5 segundos. Y simulo. ¿Qué ha sucedido? Solamente veo una línea recta. Sí, porque ahorita lo que estoy viendo es como el comportamiento DC. Es como que si el sistema hubiera estado activo durante mucho tiempo. Y esto es lo que observaría, porque mi fuente es una fuente DC, no tiene variaciones, y el capacitor ya tiene tiempo, está trabajando, por lo que ya está cargado. Por eso no observo la curva de carga del capacitor. Pero yo quiero observar esa curva de carga. ¿No está bien entonces usar lo que es la simulación de transiente? Sí está bien, solo que tenemos que activar un parámetro que se llama en este caso que se salte lo que es la solución del punto de operación. Con esto que hace, evita hacer lo que es el cálculo, en DC de punto de operación. Automáticamente el análisis de transiente lo hace para después, en base a eso, realizar lo que es las variaciones con respecto al tiempo. Pero en este caso no me interesa eso, sino que lo que yo quiero es observar cómo es que el sistema parte de nada, como que estuviera totalmente apagado, a lo largo del tiempo, hasta que se estabilice. Entonces aparece, si se dieron cuenta, cuando puse este chequecito acá, apareció esto que dice UIC, que prácticamente es algo así como usar condiciones iniciales. Y aparece acá también. Y vuelvo a simular. Y ahí está la diferencia. Hoy sí puedo observar la curva de carga de mi capacitor, que sería este azul. Este detalle también lo menciono porque es muy usual que se frustren al momento de estar haciendo las simulaciones porque no tienen el resultado correcto, a pesar de tener ese esquemático correcto, ocupar el tipo de simulación correcto, el tiempo correcto, pero está ese detalle. Ok. Ahora pasemos a otra simulación, a otro tipo de simulación. Hoy sí vamos a pasar a lo que es el análisis AC. Aquí dice análisis AC, realmente debería decir análisis de barrido en AC. ¿Por qué? Porque hace un barrido, barre frecuencias. Aquí en donde dice tipo de barrido, tenemos que decirle cómo queremos que sean los barridos de frecuencia, o sea, en qué tipo de aumento va a estar cambiando. Lo más usual es trabajarlos por décadas, donde ahora vemos que esto ha cambiado y nos dice, hey, ¿cuántos puntos quieres por década? Ya les voy a explicar un poco más acerca de la década, pero ahorita tomen en cuenta que en la década vamos a tomar en este caso 100 puntos. Vamos a comenzar con una frecuencia, desde ya les digo, no se admite la frecuencia 0. Puede ser una frecuencia muy pequeña, pero no puede ser 0. Y tenemos que poner una frecuencia de paro. Y la vamos a poner, qué sé yo, 100K. Están deshabilitados las otras simulaciones. Bueno, vamos a borrar de un solo. Nos vamos a ocupar ahorita. Y para lo que es la fuente, aquí tengo que
hacer otro cambio. Como estoy trabajando con una señal de barrido AC, yo necesito entonces una señal AC para poder tener algo que graficar. Aquí hay una gran confusión porque hay personas que trabajan con lo que es la señal 0 y piensan que configurando esto va a trabajar el sistema. Pero no es así. Esto se ocupa para precisamente hacer análisis AC. Y le damos OK. Hacemos la simulación y observo esto. Si se fijan, Bin y Bout no los he tocado. Están en los mismos nodos, no hay cambio. Ahora aquí observo lo que es Bin, que realmente para este tipo de simulación no importa mucho. Y aquí tengo lo que es Bout en azul. Solo que Bout tiene dos curvas y ahí viene otra confusión más. ¿Por qué tiene dos curvas? Una curva representa lo que es la magnitud de la salida con respecto a la frecuencia y otra curva representa el desfase de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Entonces, para poder interpretar lo que es la magnitud de la salida, ocupo la escala de la izquierda en Y para poder interpretar lo que es el cambio de fase en la salida, ocupo la escala que se encuentra a la derecha en Y. Entonces ahí puedo observar que como es un circuito RC, a medida que yo voy aumentando la frecuencia, entonces lo que va a hacer es que va a comportarse como un filtro. Por la forma como está colocado, este es un filtro pasabajos. Es decir, que las señales de baja frecuencia van a pasar sin problemas y las de alta frecuencia van a ser atenuadas. Y aquí puedo observar precisamente ese comportamiento. Como a medida que va aumentando la frecuencia, la señal, la magnitud, se va atenuando. Y para lo que es esta parte de aquí, vamos a hacer un pequeño zoom, puedo observar que la señal de entrada y la señal de salida son casi iguales hasta que tenemos, vamos a ponerlo por acá, voy a ponerle un cursor, clic derecho, cursor, y vamos a buscar el punto donde baja 3 decibelios. Al principio lo tenemos aquí en 0 y buscamos 3. Vamos a tener que hacer un zoom out. Voy a colocar otra vez el cursor. Me imagino que muchas veces habrán escuchado sobre eso de menos 3 decibelios. ¿Qué tiene eso de mágico? Es como una referencia que se utiliza para poder indicar que estamos en lo que es la frecuencia de corte, o que se ha hecho una atenuación bastante importante en la salida de filtro. Pero menos 3 decibelios, ¿qué implica? Menos 3 decibelios implica que ahora tenemos el 70.7% de la señal máxima que teníamos antes, al bajar 3 decibelios. Entonces, aquí puedo observar precisamente ese detalle, donde a la frecuencia, puedo ver aquí en esta pequeña ventana, que a la frecuencia de 155.53 milihenrios, casi tengo lo que son los menos 3 decibelios. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a bajar un poquito más. Pero a veces es difícil interpretar este tipo de cosas. Y aquí viene otro detalle interesante. Es decir, para este circuito, yo hice un análisis AC. Pero también puedo ponerle otros análisis. Como estaba observando que acá tengo precisamente que estábamos en lo correcto alrededor de 155 milihertz, estaba cerca de lo que era la bajada de 3 decibelios. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a poner una simulación de AC, de transiente, perdón. Vamos a colocarle un milisegundo. Y vamos a colocarlo por acá. Vamos a cambiar nuestra fuente. Va a ser una señal seno con una amplitud de 1 voltio, una frecuencia de 155 milihertz y le damos OK. Vamos a poner esto por acá y vamos a simular. Ok, ¿qué fue lo que hice? Como ya tengo
una idea de por dónde se encuentra la bajada de 3 decibelios, entonces he seteado lo que es el tiempo de simulación y la fuente para que se encuentre en ese rango, y he habilitado lo que es el análisis transiente. Y aquí puedo observar que si yo comparo, vamos a poner un cursor en la entrada y otro cursor en la salida, vamos a moverlos un poco. Vamos a ver el punto máximo. El punto máximo de este. Podemos observar una diferencia. Podemos ver que aquí tenemos un voltio prácticamente, y aquí tenemos prácticamente lo que es un abajo de un 70%. Bueno, un 70% de la señal, 7.6. Si aumentamos un poquito más la frecuencia, entonces lograríamos llegar a ese punto, porque realmente lo vi de forma aproximada, ¿verdad? Lo que es la bajada de 3 decibelios. Pero puedo observar que lo que estaba viendo de comportamiento en el barrido AC, lo puedo transformar en una interpretación donde puedo observar el efecto que tiene en una señal en el dominio del tiempo. Donde eso también es otro detalle, ¿verdad? Yo puedo ocupar varias simulaciones en un circuito para poder ver diferentes cosas del circuito. Entonces, estos serían los detalles con respecto al transiente, a la simulación de transiente. Hay más detalles, pero digamos que esto es lo principal. Y vamos a pasar ahora a otro tipo de simulación, donde en este caso vamos a quitar estos elementos. Vamos a colocar dos fuentes. A este le vamos a colocar voltaje de entrada. A este le vamos a poner el nombre de voltaje de alimentación. Y voy a colocar unos elementos. Ahora voy a observar, o le voy a mostrar, cómo es que este trabaja con lo que es el barrido DC. En el barrido DC, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar un valor de DC. El valor que vamos a cambiar es el valor de la fuente de alimentación, que se llama BIN, que sería nuestra señal de entrada. Voy a hacer las conexiones del sistema rápidamente. El circuito que estoy dibujando acá es un inversor El inversor tiene la función de invertir. ¿Qué es lo que va a invertir? La señal de entrada. Este es un circuito digital, o sea que se ocupan sistemas digitales, y la señal que vamos a estar invirtiendo es una señal que puede ser o 0 o 1. Es decir, o tiene voltaje o no tiene voltaje para este caso. Entonces aquí tengo lo que es un PMOS, un NMOS, y por este punto vamos a tener la salida. Le vamos a poner un nombre, siempre con la intención de que esto nos sirva de guía, ¿verdad? Al momento de estar haciendo la simulación es importante poner estas etiquetas. Al sistema no le importa. El simulador simula sin necesidad de que yo establezca etiquetas tan clarificadoras como estas, sino que él simplemente le coloca números de nodo de forma automática. Y aquí vamos a ponerle cualquier valor, realmente no importa. ¿Por qué no importa? Porque ahorita vamos a hacer el seteo de la simulación y vamos a observarlo. Para el barrido DC, yo tengo que decirle qué es lo que quiero variar. Entonces yo voy a escoger una fuente. La fuente que quiero variar es BIN. El tipo de barrido me interesa que sea lineal. Aquí sí puedo comenzar con 0, no es una frecuencia, sino que es un valor de voltaje, y quiero que termine en 5. Con incrementos, vamos a ponerle para iniciar de 0.1 para que observen algo. Y ya lo he colocado aquí. Hago la simulación y tengo esto. Entonces puedo observar, vamos a añadir lo que es el voltaje de entrada. Puedo observar el comportamiento que tiene mi salida. Cuando el voltaje de entrada es bajo, es decir, tengo 0 voltios, tengo en la salida un valor alto. Cuando el voltaje de entrada es alto, tengo 5 voltios, tengo un valor de 0 voltios a la salida. Entonces sí está cumpliendo, sí está invirtiendo. El inversor funciona.
Y lo que tengo aquí en la escala de X no es tiempo, ¿verdad? Tenemos que tener claro de que acá lo que tengo es voltaje. ¿Por qué? Porque lo que me interesa ver es cómo cambia la salida con respecto al voltaje de entrada. Podemos observar que la curva se mira un tanto recta, ¿verdad? No tiene tanta suavidad como podría esperarse. Pero eso es por la resolución que le hemos colocado aquí. Si yo quiero que tenga más puntos para que la gráfica sea más suave, lo puedo cambiar. Digamos que lo voy a poner 0.01 y observemos el cambio. Puedo ver que ahora tengo una curva que es mucho más suave. Ahora, ¿cuánto debo ponerle? ¿Debo ponerle mucho? ¿Debo ponerle poco? Solamente tengo que tenerle cuidado con que si le pongo que quiero muchos puntos, el tiempo de simulación se va a expandir. Entonces tengo que tomar en cuenta las limitaciones de hardware. Aunque en simulaciones tan pequeñas como esta, porque solamente tenemos unos cuantos elementos, no hay problema que me extienda más. Ok, entonces también con respecto a los valores, bueno, detalle, ¿verdad? ¿Qué fuente o qué es lo que voy a variar? Aquí me interesaba observar precisamente cómo es que cambiaba la salida con respecto a las variaciones de entrada. Entonces ya eso me indica que la fuente que necesito variar va a ser el de la fuente de entrada, el BIN. El tipo de barrido me interesa que sea lineal porque para empezar no me interesa observar un comportamiento en décadas. Eso es más útil cuando estamos trabajando con frecuencias, así que lo más usual es ocupar una variación lineal de entrada para poder observar la salida. El valor de inicio es 0 porque no espero que le llegue otro valor más bajo. Y el valor más alto igual 5 porque no espero que le ingrese otro valor que sea más alto. Y aquí establezco los incrementos dependiendo de la resolución que yo necesite. Y así es como lo establezco. Entonces, estos son como los detalles para poder manejar precisamente a las simulaciones cuando estoy iniciando con este tipo de circuito. Entonces hemos hablado de 4. El DC, transiente, barrido AC y barrido DC, que son los más utilizados para lo que son las simulaciones de electrónica. Ok, continuamos entonces. Ya simulé el circuito, ¿y ahora qué hago? Otra gran pregunta, ¿verdad? Ya tengo los datos, ¿y qué hago con eso? Bueno, depende de muchos detalles. Imaginémonos, por ejemplo, que en una clase el profesor nos ha preguntado sobre el comportamiento de un sistema. Entonces, lo único que necesito es precisamente colocar lo que es el resultado de la simulación ahí en la tarea, en la respuesta de la tarea, para poder cumplir con lo que me está solicitando. En otros casos, puede depender de, hey, estoy haciendo un diseño. Entonces, en el diseño quiero corroborar que los detalles que hice en papel concuerdan con lo que está simulándose. No digo que concuerde con la realidad, pero realmente los simuladores actuales son muy buenos para poder darnos por anticipado el comportamiento real que va a tener el sistema. Entonces, una regla que yo les diría es no implemente sistemas reales sin antes haberlos simulado. No lo hagan, es un desperdicio de tiempo y dinero usualmente. Ahora, si es algo muy simple y ustedes tienen mucha experiencia, entonces podrían arriesgarse a hacerlo. Pero de otra forma, tienen que hacer primero la simulación antes de hacer la implementación. Y con los resultados que obtuve, si estoy diseñando, como mencionaba, yo puedo hacer ajustes. Puedo hacer ajustes hasta poder obtener lo que estoy esperando. Pero por eso también necesito saber, ¿verdad? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué es lo que yo espero? Ahora, ¿es usual tener que simular más de una vez? Sí lo es. Sí lo es, especialmente si estamos diseñando. Porque ahí tengo que estar simulando, variando con un parámetro una y otra vez, hasta poder llegar a lo que yo espero. Recordemos que el diseño es algo iterativo. ¿Cómo verifico mis resultados? Para poder verificar los resultados, hay que manejar la teoría de comportamiento del circuito. Es decir, la simulación me dio algo. ¿Cómo sé si está bueno o no? Si yo he configurado correctamente el simulador y además he ingresado correctamente los datos en el esquemático, por lo general está bien. Hay ciertas ocasiones que quizás, como vimos para la parte de transiente, donde teníamos que activar lo del UIC, User Initial Condition, para poder obtener los datos correctos, o la visualización correcta, mejor dicho, de lo que yo esperaba. Pero esos son detalles. Necesito conocer entonces la teoría de comportamiento del circuito para poder validarlo. ¿Solo se puede simular usando SPICE? No, hay muchos simuladores, pero SPICE es uno de los más utilizados
por lo que los recomiendo ampliamente para poder iniciar esta parte de simulaciones. Pero pueden ocupar cualquier otra cosa. Hay una gran cantidad de simuladores en el mercado, hay simuladores en línea, aunque muchos de esos simuladores también se basan en lo que es Spice, y hay otros que son compatibles con lo que es Spice, especialmente por el hecho que para Spice los fabricantes suelen hacer sus modelos. Entonces, es bueno aprender Spice, y si quieren aprender otro simulador adicional, magnífico. ¿Puedo exportar resultados para otro programa? Sí se puede. Spice tiene esa capacidad de poder exportarlos. Simplemente se van a lo que es en archivo. Vamos a irnos a la parte esta de resultados. Archivos. Y pueden guardar lo que son los datos como texto. Entonces le dan clic ahí, exportar datos como texto, y les va a generar los datos en forma tabulada para poder abrirlos en un editor de texto. ¿Es necesario hacer más de un tipo de simulación en un circuito? A veces puede ser necesario, como los que estaba mostrándoles cuando estábamos viendo lo que era el sistema de filtro, ¿verdad? Y cómo aprendo a manejar todos los parámetros de diversas simulaciones. Realmente no es necesario memorizarlo todo. Si se fijan, el simulador tiene ayudas y también ahí tiene unas etiquetas para poder guiarnos en lo que tenemos que hacer. Y eso sí, entre más ustedes practiquen lo que es el sistema, más se les va a quedar cómo es que se tienen que hacer las cosas. Así que, bueno, esto es todo por la parte de simulaciones, y si quieren que hablemos de otro tema, déjenlo ahí en los comentarios. Les deseo un gran día y no dejen de aprender.